Bueno, Manuel, mientras esperamos que Paola pueda regresar, te doy la bienvenida. Este espacio es tuyo. Puedes comenzar a conversar un poco con nosotros sobre ese tema que Paola nos comentó antes. Bueno, gracias Auri y Paola. Muy contento de estar con ustedes y muy emocionado de ver que estamos tratando de progresar, que hemos levantado la cabeza y queremos ser propositivos y creativos para poder fortalecer las actividades académicas que ofrece la Universidad Central de Venezuela. Quiero agradecer también a los profesores que están presentes, en especial a la profesora Brigitte Rivas, a la profesora Carolina González, que me han motivado también a unirme a estas actividades. Y bueno, creo que el proyecto Huellas está dejando huellas, así que felicitaciones a todos los organizadores. En realidad yo Muchas había gracias. preparado unas pequeñas diapositivas para apoyar el tema que quiero desarrollar. Obviamente, como esto es un después de clases, no es en clase, entonces quiero hacer una cuestión muy relajada. Voy a hablar de muchos temas, pero no los voy a tratar en ninguna profundidad porque no estamos haciendo un ejercicio netamente académico, sino que estamos haciendo una manera de conversar. Entonces si me permites, voy a compartir la pantalla para iniciar y un fuerte abrazo a todos los más de 78 personas que estamos conectadas aquí. Los que no me conocen, bueno, mi nombre es Manuel Claros, yo soy egresado de la promoción 77 de la Escuela de Estudios Internacionales Juan Pablo Pérez Alfonso, me gradué en el año 2004 y desde entonces me he desempeñado en el área de los temas de cooperación internacional en el sector de agricultura y alimentación. Esa experiencia me ha hecho pasar por distintas responsabilidades en el sector público y en los organismos internacionales de Naciones Unidas, concretamente para el que trabajo, la FAO. Voy a proyectar la pantalla para iniciar el tema. No sé si ustedes ya lo pueden ver, yo no lo veo. Yo no lo logro ver. Es que las ventanas que me da el Meet para compartir no son las que quiero compartir. A ver, vamos a ver acá. Una pestaña, ¿no? Ok, acá estamos. Muy bien, ahora sí, ahí va. Ahora sí la ven, ¿verdad? Sí, Manuel se ve. Sí, Ok, sí, ahora sí logramos verla. bien, vamos a comenzar entonces. Hemos decidido esta temática con desafíos y oportunidades que parece que es un gran, digamos, un gran título, pero realmente lo queremos hacer en una onda muy tranquila y muy relajada para que ustedes lo puedan entender mejor y yo pueda compartir con ustedes la experiencia que he acumulado en esta área. Pero antes de comenzar, yo quiero que entiendo que como somos todos estudiantes y nos surgen muchas dudas de qué somos, qué es lo que hacemos, para qué servimos, antes de entrar en el tema como tal, yo quiero presentarles este pequeño video para que nos ubiquemos un poquito en tiempo y en espacio de qué es lo que somos y a dónde vamos. Espero que se escuche, vamos a hacer una prueba aquí. Mi nombre es Valentina y hoy te voy a hablar sobre qué es el internacionalismo. El internacionalista se Lo encarga escucho, pero no veo el video. Sigo viendo la presentación. son muy buenos en Voy las a áreas de volverlo a compartir economía, ya. derecho, política, asuntos sociales, tanto. Vamos de nuevo. Mi Ahora nombre sí. es Valentina y hoy te voy a hablar sobre qué es el internacionalismo. Sigo viendo la presentación. El resolver Aún no veo el video. Excelente. dificultades en la área donde se ejerce. Son muy buenos en las áreas de economía, derecho, política, asuntos sociales, tanto como cultura. Ellos pueden trabajar en el gobierno, en los sectores primarios, en los sectores privados, en los organismos no gubernamentales internacionales. Mucha
Bien, no sé si lo pudieron ver. ¿No se ve? ¿O no se vio? Yo no lo pude ver. No, Pero ¿en qué Pero slide ven podemos ustedes? ¿La intentar. primera? Sí, sí, No. vemos la primera, Vemos la de la la lámina. negociación multilateral. Ajá. Ahora sí creo que Ajá, se ahora ve el sí. ¿Aquí video y cambió? está a punto de Cambia. cargar. Sí, ahora sí. Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a ver si se puede ver así. Seguimos por aquí. Mi nombre es Valentina y te voy a hablar sobre qué es el internacionalista. El internacionalista se encarga de disolver y facilitar los problemas y dificultades de la área donde él se ejerce. Son muy buenos en las áreas de economía, derecho, política, asuntos sociales, tanto como cultura. Ellos pueden trabajar en el gobierno, en los sectores privados, en los organismos no gubernamentales internacionales. Muchas gracias por ver y no se les olvide qué es el internacionalista. Bueno, espero que lo hayan podido ver ahora. ¿Sí se vio? Sí, sí se vio. Perfecto. Entonces vamos a poner aquí esto en más grande para que se vea. Entonces, creo que a veces tenemos que ser sencillos, buscar soluciones sencillas para encontrar respuestas a esas preguntas que nos hacemos siendo estudiantes y nos preguntamos siempre para qué somos, para qué sirven, qué estoy aquí, qué puedo hacer, de qué me va a servir todo esto. Y bueno, creo que ahí Valentina nos dio una lección breve pero muy concreta de qué es lo que hacemos, en qué trabajamos y en qué podemos colaborar. Como ustedes saben, estudios internacionales es una de las carreras con más disciplinas trabajando juntas y el internacionalista cuenta con herramientas en temas de análisis políticos, económicos, jurídicos y sociales en el marco internacional. Aquí las oportunidades de trabajo se nos abren y esta oportunidad que tenemos de echar a la mano simultáneamente o por separado de cada una de estas herramientas nos abre mucho espacio de trabajo en distintos campos, tanto en el sector público, en el sector privado, en los organismos internacionales y también en la esfera de la sociedad civil. ¿Cómo se hace una negociación en los espacios multilaterales? Bueno, es un proceso que es complejo, que ustedes tienen idea, lo conocen, que involucra a muchos actores. Y bueno, siempre los gobiernos llevan el liderazgo y la toma de decisión, pero los gobiernos no pueden trabajar solos ni aislados. Cada día tenemos en todos los foros internacionales, escuchamos las voces, ¿no? de los grupos sociales, de las organizaciones no gubernamentales que quieren traer esas preocupaciones de la sociedad sobre la mesa en la que los gobiernos debaten. Es decir, la sociedad civil está ganando un mayor protagonismo en todo el sistema internacional en estos últimos años y bueno, como ustedes saben, la Agenda 2030, que es la agenda de desarrollo que nos hemos planteado, prevé que se hagan estas interacciones y que lleguemos a tener soluciones coordinadas e integradas. Ustedes tienen que acordarse siempre que la negociación se hace por un proceso que se llama nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, no podemos tener soluciones parciales. Todo es un paquete. Y es un proceso que debe generar. El resultado de la negociación tiene que ser un resultado que debe generar una posición ventajosa a los intereses de todas las partes, reconocer sus necesidades y problemas. Y allí nuestro rol, nuestra capacidad de análisis es fundamental. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar estos procesos de negociación? Bueno, tenemos que prepararnos, tenemos que ampliar todos nuestros conocimientos en el tema que sea que estemos haciendo esta negociación. Para empezar, los procedimientos. Todas las reglas, todos los cuerpos directivos de Naciones Unidas, de los distintos organismos de integración, tienen reglas, tienen normas y procedimientos que rigen los procesos de negociación. Nosotros debemos empaparnos de ella, conocerla, etcétera. Si hablamos del sistema ONU, que es en el cual yo he trabajado y les puedo comentar, es fundamental que se aprenda el funcionamiento de la estructura de los grupos regionales y cómo se gestiona la coordinación entre países. Principalmente en Naciones Unidas, bueno, manejamos dos grupos, el G77, como el grupo de países en desarrollo y el G7 como el grupo de países desarrollados. Y de allí se genera una cantidad de grupos, subgrupos de trabajo, que no vamos a entrar en esto el día de hoy, pero es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. De igual manera, cada organismo tiene una estructura de gobernanza, unos órganos rectores donde se dan estas negociaciones. Por eso es clave que sepamos bien qué hacen estos cuerpos directivos, cuál es su poder de decisión dentro de los organismos y cuáles son las implicaciones de sus acciones, para que nosotros como negociadores podamos definir un curso de acción o podamos representar correctamente el actor
que estamos en ese momento manejando sus intereses, sea un gobierno, sea una empresa privada o sea un actor de la sociedad civil. Es importante no solamente prepararnos para ello, sino también cómo gestionamos ese proceso en el momento que está ocurriendo. Tenemos que cultivar las cualidades del buen negociador, es decir, qué comunicamos y cómo lo comunicamos, cómo lo hacemos. El lenguaje corporal habla por sí solo, y ustedes se acuerdan de una serie que pasaban hace un tiempo que se llamaba Miénteme. Entonces, tu lenguaje corporal puede decir lo que piensas, lo que opinas, cómo lo ves. Entonces, siempre es bueno hacerlo de una forma bastante neutral y que no estés indicando con pequeños gestos o palabras qué quieres decir o la posición que quieres llevar. En este sentido, pues como les venía diciendo, el análisis del discurso y los movimientos faciales indican a las otras partes cómo te sientes, qué es lo que buscas. Por eso siempre es importante tener un lenguaje apropiado, trabajar con mucha transparencia. Es bueno siempre generar el criterio de que estamos trabajando bajo buena fe y tener mucho autocontrol y una capacidad de trabajo bajo presión. Parecen muchas cosas, pero no es difícil. Siempre nos enseñan, ¿no?, en la escuela, los distintos profesores, que todo esto se resume en una sola palabra. Bueno, hay que tener la diplomacia. Bueno, ¿qué es tener la diplomacia? Es todo lo que les he dicho y mucho más, pero sé que en ocasiones nos perdemos de vista en estos temas y tenemos que tener el debido cuidado cuando encaramos una negociación. Un elemento importante que a mí me parece resaltarle a ustedes que están empezando, que se están iniciando en este camino de la escuela, es la ética profesional que tenemos que tener nosotros cuando estamos en el ejercicio de nuestra profesión. No es verdad que no tenemos las mismas obligaciones éticas que tiene un abogado, que tiene un médico, que tiene un ingeniero, un arquitecto, pero yo creo que nosotros tenemos, como los internacionalistas, debemos rescatar mucho ese tema de la ética. Entonces, preguntarnos, ¿no?, si lo que estamos haciendo va a impactar en el bien común, si no lo impacta, cuál es el fin de lo que estoy llevando, y no ver el bien común como una utopía. Yo creo que tenemos que trabajar juntos y lograr que sea realidad. Tenemos que ser positivos en eso, aunque es verdad, existen intereses, hay actores más grandes, otros más pequeños, pero tenemos que buscar ese esquema o esos espacios comunes de fomentar una cooperación y una colaboración. Yo creo que, por ejemplo, en cada uno de los sectores que hemos venido hablando, ¿no?, de las esferas privadas, las esferas públicas, las esferas de las organizaciones no gubernamentales, cabe hacerse siempre esta pregunta. Y si estamos, por ejemplo, en el sector público, quiero traer una reflexión que realizó hace un tiempo la profesora Elsa Cardoso, que ella analizaba la política exterior y decía que siempre valdría la pena preguntarse qué modalidades de información, comunicación, asesoramiento, evaluación y escrutinio deberían exigirse o desarrollarse desde y hasta la sociedad venezolana para contribuir responsablemente al mejoramiento de la calidad de nuestra política exterior. Entonces, son reflexiones que nosotros tenemos que hacer y que desde nuestro espacio de trabajo podemos contribuir. Entonces, aquí cabe el planteamiento, ¿no?, si la política exterior refleja lo que establece la Constitución o solo representa lo que quiere ser un gobierno. Y es que, al igual que la política social o económica, nosotros tenemos que entender y defender esa bandera de que la política exterior es una política pública y, como tal, proyecta los intereses de una nación y debe llevar siempre aspiraciones de paz y desarrollo, que es lo que nuestro país que es lo que dice en nuestra Constitución que debemos promover. Si estamos en el sector privado o en organizaciones de la sociedad civil, es lo mismo. El trabajo que hacemos promueve modelos de negocios inclusivos. Por ejemplo, estamos promoviendo a través de las empresas que representamos modelos de producción y consumo responsables. Eso es el mandato que los distintos cuerpos directivos de la ONU han aprobado y nosotros tenemos que asegurar que eso se cumpla porque forma parte de nuestra ética. No podemos entablar negociaciones o participar en espacios para defender netamente los intereses de nuestra empresa o de la persona que nosotros estamos representando en esa negociación. Debemos también pensar que hay que representar los intereses de la empresa, hay que motivar, dar relevancia a lo que nuestro actor quiera promover, pero al mismo tiempo ver qué impacto genera eso en la sociedad. Estas preguntas, bueno, como les venía diciendo, creo que no van a tener nunca una respuesta única, pero siempre yo, hoy que tengo esta oportunidad de hablar con ustedes, quisiera recomendárselos que hagan este ejercicio. Lo que estamos haciendo, ¿en qué impacta? ¿Cómo mejora? ¿Cómo puede cambiar la vida de los demás?
hacemos un trabajo por el que nos pagan y está bien, pero también tenemos que ver, digamos, ese valor añadido que le podemos dar a cada una de las cosas que hacemos. Como les venía diciendo, las Naciones Unidas ofrecen múltiples espacios donde pueden participar, donde hacen vida todas las partes interesadas. Por supuesto que en los órganos rectores, pues los gobiernos toman las decisiones, pero siempre hay esquemas de gobernanza nuevos que permiten la participación de otros actores como las empresas privadas y las ONGs. Esta generación de estas plataformas muestra una evolución y cómo se promueve esta participación. Ustedes pueden buscar bibliografía sobre esto, informarse mucho mejor sobre ciertos temas que yo les voy a indicar ahora para que puedan ver más información sobre estos temas. Por ejemplo, Naciones Unidas ofrece estatus de entidades consultivas para ONGs en cuerpos como el ECOSOC. Las agencias de la ONU desarrollan estrategias de colaboración y de alianzas con el sector privado. También está en la esfera del ámbito de las empresas privadas lo que conocemos como el Pacto Global o el Global Compact, que son los 10 principios universales que las empresas se comprometen para lograr la sostenibilidad de todas sus actividades. Entonces, estos mecanismos es importante que nosotros sepamos que existen, que los tenemos y de allí buscar oportunidades para nosotros, para nuestro desarrollo profesional, pero también para contribuir con nuestro perfil negociador. Ahora quiero entrar en la onda de los desafíos y oportunidades. Lo veo como de las lecciones aprendidas podemos promover un cambio transformador. Lo quiero hacer en 2 niveles. En primer lugar, quiero hablar de cómo sería para nosotros. Entonces, yo creo que, y en un segundo espacio, quisiera hablar de cómo veo una negociación en los espacios multilaterales y mucho más en los temas de hoy, o en el mundo de hoy, lo que tenemos hoy. Creo que para nosotros un desafío fundamental es asumir que si bien el sector público es un espacio y será siempre un espacio esencial para el trabajo del internacionalista, como les he dicho, otros ámbitos como el de la sociedad civil y el sector privado también ofrecen plataformas en las cuales nosotros podemos cumplir nuestro rol y poner en funcionamiento toda esa capacidad multidisciplinaria que nos forman en la escuela y que luego cuando estamos en la calle a lo mejor no sabemos cómo integrarla, pero sí tenemos que lograr esa capacidad de integración y ver cómo podemos contribuir desde otros ámbitos. Entonces las oportunidades son muchísimas. ¿Cómo podemos explotar mejor nuestra ventaja comparativa como profesional multidisciplinario y potenciar ese rol? Bueno, una de las herramientas que yo he encontrado y que he comprobado en el ejercicio de mi profesión es que esto se puede combinar con múltiples habilidades blandas. Principalmente yo he identificado, o en mi caso, yo he utilizado mucho el tema del liderazgo y la comunicación asertiva, y eso nos permite a nosotros. En muchas organizaciones siempre hay muchos problemas, no hay colaboración entre áreas de trabajo o surgen siempre problemas de comunicación, y los internacionalistas, por ese nivel de conocimientos que tenemos en múltiples áreas, podemos ver un mismo hecho desde distintas perspectivas, y eso sí lo aunamos a una capacidad como la comunicación asertiva, nos permite convertirnos, por ejemplo, en personas puente. Eso hace que seamos capaces de generar esos acuerdos, de generar esos consensos, que podamos generar concordia e identificar puntos de encuentro entre los individuos. Y allí es donde nosotros podemos tener un espacio en múltiples organizaciones, no solo del sector público, sino también del sector privado y de la sociedad civil. Por otra parte, a nivel del sistema y de las organizaciones internacionales, bueno, lo estamos viendo hoy, los retos son enormes y saltan a la vista. Este tema de los organismos internacionales y cómo nosotros podemos trabajar o en qué áreas podemos aportar, bueno, entonces surgen muchas preguntas. ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, llevar adelante una Agenda 2030 y generar un cambio transformador, que es lo que esa agenda promueve, con estructuras heredadas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo podemos manejar cómo estas estructuras se comportan y dan respuesta ante los conflictos mundiales, ante el asedio a la democracia, ante la pérdida de derechos humanos o el irrespeto a los derechos humanos en muchas partes del mundo? Esto demuestra que el sistema tiene una incapacidad. Entonces, allí nosotros podemos contribuir. Hay un retroceso del lenguaje, posiciones soberanas,
posiciones individuales de países que se contraponen a los escenarios de cooperación y la colaboración entre estados. Entonces allí, en ese punto, nosotros tenemos una capacidad de incidir y podemos aportar. Entonces, en conclusión, digamos que el sistema parece que se queda corto ante los distintos retos que hay, como la desigualdad social, el respeto a los derechos humanos y otros, unos más concretos, como por ejemplo los orígenes de la pandemia. No tenemos respuesta. El sistema multilateral no ha dicho cómo salió, de dónde surgió, por qué pasó la COVID. Y bueno, ni hablarles de lo que está pasando actualmente en Europa, que ya ustedes lo están viendo. Y bueno, una resolución aprobada por 141 países pareciera que es una condena histórica y es simbólica, pero al mismo tiempo no logra impedir una escalada bélica. Entonces, todo el mundo dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? A pesar de esta realidad, a mi modo de ver, las oportunidades que tenemos son múltiples. Por el hecho de que los problemas nos abrumen, no podemos dejar de ver, ¿no?, las ventajas que este mundo tiene. El multilateralismo siempre, y creo que la principal ventaja que tiene es que ofrece un foro neutral, donde todos los países pueden reunirse en igualdad de condiciones para negociar acuerdos y definir políticas. Entonces, eso es o ningún otro espacio genera este tipo de interacción entre los estados, y es allí donde existe esa capacidad de incidir. La negociación tiene un rol. ¿Por qué? Porque solo a través de ella es que se resuelven pacíficamente las controversias. Lo contrario son otro tipo de soluciones, otro tipo de escenarios, y que generalmente no son convenientes para la mayoría. Entonces, siempre esto hay, en tiempos como los de hoy, donde hay amenazas nucleares, estas palabras, o esto que estoy diciendo no es una frase hecha que suena bonito, sino que es algo que creo que no debemos considerar como un elemento menor o de dejar de lado. Suelen verse siempre como procesos largos, engorrosos, que en muchos casos no ofrecen respuestas inmediatas, pero son esos los esquemas que al mismo tiempo nos ofrecen entornos para negociaciones transparentes, con igualdad, equilibradas, donde se adopten soluciones que pueden incorporar todas las preocupaciones de las partes. Para que un proceso sea duradero, sea exitoso, la solución tiene que vernos retratados a todos nosotros. Si no, siempre va a haber alguien que queja, o siempre va a haber alguien que no está conforme, y entonces la solución no va a ser duradera, sino que va a ser frágil. Bueno, yo con estas ideas que traía para ustedes esta tarde, creo que me pasé un poquito más en el tiempo, pero bueno, igualmente hoy es la primera vez, así que podemos pasarnos un poquito del tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Tienen a la mano mis contactos, donde pueda colaborar con el proyecto Huellas y con la escuela. Estoy a la orden. Soy orgullosamente egresado de la UCB y soy de las personas que creo que debemos devolverle a la universidad todo lo que nos dio. Fue un espacio que a mí me permitió hacer mis sueños realidad, y es lo que yo quiero que sea para muchos más venezolanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad que estas palabras estoy segura de que les van a servir a todos los que nos están escuchando para precisamente saber qué debemos hacer, cómo debemos formarnos para llegar a tu puesto, o para llegar al menos a tener una oportunidad en cualquiera de las organizaciones que nos estabas comentando. Así que muchísimas gracias, de verdad. Ahora, Quedo atento a Auri, sus por preguntas. favor. Sí, todas las preguntas que quieran hacer las pueden hacer por el chat, y quizás podemos también, mientras Auri vaya presentando a Elías, pueden ir haciendo las preguntas a Manuel y las vamos a ir contestando en la medida de la conversación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Manuel, por esta excelente exposición, de verdad. Me apego totalmente a las palabras de Paola. Y bueno, vamos a darle a introducir por primera vez nuestra segunda sección del After, que es Contacto Directo, que hoy tenemos el honor de contar con el espacio Ana Frank, que es una organización sin fines de lucro que promueve la práctica de la coexistencia entre distintos sectores aquí en Venezuela, pero nuestro invitado nos va a poder contar muchísimo mejor sobre el espacio Ana Frank. Él es Elías Zurita y es el coordinador del área, del área Juventudes, o Juventud, lo siento. Y bueno, Elías, te cedo la palabra. Cuéntanos un poco del espacio Ana Frank y de lo que haces allí. Elías, disculpa, no te escuchamos. No, seguimos sin escucharte.
Seguimos sin escucharte. Hiciste algo y te escuchamos por un segundito y después vamos a escucharte. Ok, va a salir y a volver a entrar a la reunión. Mientras tanto, si alguno tiene una pregunta para Manuel, pueden irla haciendo por el chat. Definitivamente, Auri, esto es un after. Definitivamente esto es algo como ¿Ahora sí me muy... escuchan? Sí, ahora sí. Ay, Elías, perfecto. sí, ahora sí te Ok, escuchamos. chévere. Vale, chévere. Que sí, hoy ha pasado algo con Meet. En las demás cosas no, pero con Meet hoy mi computadora no ha querido funcionar. Bueno, primero que nada, les agradezco el espacio. Igual también agradezco a Sofía Herrera, que también es coordinadora del área de juventud, que ella está por aquí, que ella fue también quien hizo el enlace. Y agradezco al profe Dalai, que bueno, ha sido últimamente un colaborador bastante valioso del espacio. Y un saludo a la profe Brigitte, que bueno, tuve la fortuna de conseguírmela hace poco en Caracas, antes de venirme para acá. Entonces, bueno, muy agradecido de poder tener la oportunidad de estar aquí y bueno, de compartir el espacio con Manuel, que es un colega de tanto éxito, y con todos ustedes. Entonces, muchas gracias por el espacio. Nada, cuando me hablaron de presentar el espacio, les voy a tener esta presentación muy sencillita. Vamos a ver si la ven. Díganme si la ven. Sí. Sí la ven, chévere. Ok, bueno, muy sencillo. O sea, me parece que el espacio, bueno, como ya lo habían hablado, el espacio Ana Frank es una asociación civil sin fines de lucro. Vamos a ponerlo en grande. Es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada que ya tiene 15 años trabajando y cuya misión es trabajar por la coexistencia, el respeto al diferente, la valentía moral y la reconstrucción del tejido social. Trabajamos principalmente con un grupo interdisciplinario en varias áreas: museo, educación, juventud, que es donde estoy yo en este momento. Tenemos proyectos fotográficos, de cultura, editoriales, etcétera. Y bueno, todas nuestras actividades van abiertas a todo el público. Nos inspiramos evidentemente en la vida, en la historia de Ana Frank, que seguramente muchos de ustedes conocen, una joven alemana que tuvo que huir de su país, con su familia, una joven judía que tuvo que huir de Alemania, ocultarse aproximadamente unos 2 años en Países Bajos con su familia, y donde en el contexto del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, escribió un diario de lo que era su experiencia, una joven alrededor de unos 14, 15 años, y que lamentablemente ella no sobrevivió a la guerra, no sobrevivió al Holocausto, pero que su diario queda como ejemplo de optimismo, de creer en lo positivo a pesar de vivir los peores momentos, y que para nosotros es un modelo de joven, de mujer, de poder hacer las cosas diferentes o grandes, a pesar de ser alguien pequeño o no ser alguien extraordinario. Bueno, me presento rápido. Elías Zurita, soy de Caracas, ahorita en Frankfurt. Soy estudiante, me gradué de Estudios Internacionales y abogado de la UCB. He realizado algunas formaciones en temas de liderazgo social y político, derechos humanos, emprendimiento, innovación. Tengo 28 años. Ah, Trabajé en el servicio exterior un tiempo, en el sector privado en la parte de reclutamiento de personal internacional, y en los últimos años he trabajado en las organizaciones de desarrollo social, en Espacio NAFRAM principalmente. Me considero un agente de cambio y emprendedor, y trato de que todo lo que yo pueda hacer aporte a eso y a generar jóvenes que también puedan hacer eso. Como les comenté, Espacio NAFRAN tenemos esta misión de llegar a los diferentes grupos sociales. Nuestra visión es convertirnos en una referencia nacional en promoción de la coexistencia entre los diferentes grupos sociales de Venezuela, y poder, bueno, acceder a todo tipo de público. Nuestros valores, concepto clave es la coexistencia, los valores del respeto al diferente, la responsabilidad, la solidaridad, y como acción la valentía moral, porque para nosotros es muy importante que seas lo que seas, vengas de donde vengas, que la información que puedas recibir de Espacio Ana Frank no se quede como un mero recuerdo o mera reflexión, sino que se transforme en acción a través de la valentía moral, a través de hechos concretos, a través de levantarnos ante cosas
que son difíciles o que pueden ser adversas. Aquí, bueno, pueden ver algunas fotos. En esta foto aquí arriba vemos una colega que es Nora Fishberg, también de estudios internacionales. En la segunda foto vemos egresados del programa Embajadores de la Coexistencia, que es un programa que ya tiene 4 años y que es o es nuestro programa principal del área de juventud. Vemos al profesor Luis Jiménez, que coordina el área de educación, trabajando con niños en la UCAP, en el Centro Cultural de la UCAP. A ver, siguiente. Y bueno, para nosotros el tema principal aquí siempre es la coexistencia, ¿no? Es una palabra que puede ser un poco etérea a veces, un poco, a veces puede ser un poco como flor. Los internacionalistas a veces tenemos un poco esa mala fama de ser hippies, como flores, de creer en las Naciones Unidas o en el multilateralismo y ser cuestionados porque Naciones Unidas o estos organismos no funcionan o porque el derecho internacional no funciona, pero evidentemente para nosotros la coexistencia pacífica, el reconocimiento del otro es el camino, es la forma y siempre nos los planteamos como ese, reconocer al otro y coexistir con el otro, no desde un punto de vista utópico. Justamente la coexistencia se presenta como una herramienta, como un camino, como una alternativa en circunstancias adversas, como la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, como la que se pudo haber vivido en la Guerra Fría, o como lo que podemos estar viendo ahorita con Ucrania y Rusia. Justamente en estos momentos más difíciles es donde la coexistencia y estos valores y estos pilares para nosotros tienen mayor valor que nunca. Me gustaría, no los voy a poder leer en el momento, pero me gustaría que me pusieran en el chat qué es para ustedes coexistencia. Me gustaría leerlo luego, pero como no tenemos tanto tiempo, vamos a ir avanzando. Una de las cosas que el Espacio Ana Frank ha hecho durante estos 15 años de trabajo es justamente buscar maneras cada vez nuevas, diferentes, novedosas, de agarrar este concepto que estamos muy claros, que es un concepto que puede ser etéreo, difícil, ambiguo, puede ser incluso a veces, y cómo trasladarlo a cosas más concretas. Aquí están viendo uno de los afiches del Salón Nacional de la Coexistencia, que es un concurso de fotografía, diseño gráfico e ilustración, que bueno, tiene ya 12 años desarrollándose, y que a través del uso de la imagen, que es algo muy característico del Espacio Ana Frank, buscamos llevar mensajes que le lleguen a las personas de una manera mucho más directa. Bueno, aquí podemos ver diferentes cosas, diferentes interpretaciones. Vemos como al menos aquí es una coexistencia mucho más palpable, más tangible, más en el día a día en los servicios públicos, haciendo mercado, en nuestro hogar, nosotros en la primera imagen, el primer cuadro, nosotros con el exterior, con la naturaleza. Y bueno, el año anterior, hace 2 años, cuando surgió lo del COVID, también era como, bueno, la coexistencia entonces, ¿cómo se manifiesta en una pandemia? En algo que no habíamos vivido como humanidad antes. Y bueno, también aquí hay propuestas desde el diseño gráfico para abordar este concepto. Aquí vemos la coexistencia y la naturaleza, por ejemplo, que fue uno de los temas de algunos de los años anteriores. Igual aquí volvemos a ver o cómo podemos resaltar algo que también es muy importante para nuestra generación o las generaciones que siguen, que es cómo podemos tener esa relación saludable, sostenible, esa preocupación por el medio ambiente, por los recursos. Ya lo comentaba Manuel anteriormente, la Agenda 2030 nos viene a hablar también de este tema de la sostenibilidad, pero teniendo en cuenta el cuidado de nuestra relación con el medio ambiente. Para el Espacio Ana Frank también es importante conceptualizar y hablar de estos temas. Bueno, aquí podemos ver una coexistencia un poco más desde el punto de vista religiosa, que en el pasado la coexistencia religiosa era una de las que presentaba las mayores problemáticas o por las que había mayores conflictos y que quizás ahora no es tan apremiante, pero que sigue siendo bastante importante. Vemos el tema de las armas. Fue hace, si no me equivoco, hace 2 años, un año, y bueno, estábamos en plena situación de ver también, bueno, aquí están personas pescando, pero también puede hacer referencia a todo el tema de los colapsos
de los servicios públicos, del agua, de la gasolina, y cómo los venezolanos, a pesar de eso, tienen que encontrar maneras de coexistir, de reconocerse y de habitar juntos. Otra imagen de la coexistencia. Aquí estamos, aquí en también esta imagen me parece también siempre muy interesante. Y una de las cosas que nosotros como organización estamos siempre tratando de resaltar o de destacar es el tema de las diferencias, ¿no? No es decir que todos somos iguales, porque no lo somos, pero es poder trabajar con esas diferencias y poder crear, poder celebrar que somos distintos y que tenemos variedad de dones, variedad de formas de hacer las cosas, y que nos necesitamos a todos para poder avanzar. Ahora quizás en el contexto de Venezuela se piensa un poco más en el tema oficialismo, oposición, pero las diferencias en sí tienen que ver con muchísimas, muchísimas cosas. Aquí, ok, paz. Como este espacio, ya la presentación del espacio, Ana Fran, como este espacio de hoy era sobre todo para hablar como de esas oportunidades que pueden tener los internacionalistas en organizaciones, o los estudiantes o los egresados de la Escuela de Estudios Internacionales en organizaciones como esta. Bueno, esta organización, nosotros somos una organización que no somos realmente demasiado grandes, pero que tenemos 15 años trabajando arduamente con personas muy talentosas de diferentes aspectos, de diferentes contextos. Nuestro presidente actualmente es el embajador Milos Alcalay, que fue embajador ante Naciones Unidas y que nos guía y nos lidera con toda la sabiduría de un diplomático de experiencia. También contamos dentro de nuestra junta directiva a Julio César Pineda, a expolíticos, a mucha gente, pero quiero resaltar que el Espacio Ana Fran también es una organización un poco curiosa, ¿no? Nosotros no trabajamos ningún tema de política nacional, sin embargo, contamos con personas que han querido hacer su aporte desde los diferentes aspectos, y en este trabajo de muchas cosas, uno de nuestros trabajos principales, aparte de la coexistencia, es recordar y educar sobre el Holocausto, sobre este hecho de la humanidad, y eso también nos ha permitido siempre tener contacto y trabajo con organizaciones internacionales, con embajadas, y a partir de eso, por ejemplo, tenemos esta publicación que se llama Visiones de Coexistencia, que se hizo cuando el Salón Nacional de la Coexistencia cumplió 10 años, y se hicieron 10 entrevistas a 10 personalidades distintas para que pudieran dar su perspectiva sobre la coexistencia, y ahí contamos con dos embajadores, con el embajador Romain Nadal, que sigue siendo el embajador de Francia aquí en Venezuela, y con Silvio Miniano, que en su momento era el embajador de Italia en Venezuela, pero que ya no se encuentra aquí. Se encuentra en su país. Vamos a ver la próxima imagen. Okay. Seguimos. Quería comentar algo súper sencillo. Estoy tratando de decir muchas cosas en muy poco tiempo, pero a mí me pareció muy valiosa esta cita que hace Bernardino Herrera León sobre su aproximación a la coexistencia, ¿no? Y él habla él dice, la civilización comienza como un acto de coexistencia. Entonces, justamente nos dice cómo todo lo que hacemos hoy nació de grupos pequeños que tuvieron que ver la manera de colaborar juntos desde el punto de vista de los recursos, etcétera, hasta lo que conocemos ahora como el sistema de Naciones Unidas, sistema internacional, etcétera. No voy a leer todo el texto, pero me gustaría leer el último párrafo que dice: al repasar la historia de la humanidad encontramos episodios muy dolorosos y trágicos como guerras mundiales, conflictos armados, el holocausto, los genocidios, en fin, catástrofes provocadas por el mismo ser humano, que muestran heridas y grietas profundas que nos llevan a reflexionar sobre si es alcanzable la coexistencia o si es solo un supuesto o una utopía. Bueno, aquí tenemos otras personas. Lo que quería mostrar es que en el espacio siempre nos preocupamos de generar actividades, publicaciones,
programas, proyectos que nos demuestren diferentes maneras de acercarnos a la coexistencia. Este es un ejemplo de cómo la comunicación, lo que hace el año pasado, hace 2 años, estaba muy en moda, el tema de la posverdad, las fake news, las infodemias, el troleo, las deepfakes, etcétera, cómo todo eso impacta la geopolítica, cómo impacta cómo los países se relacionan entre sí, cómo impacta la opinión pública, cómo nos impacta como individuos si no somos personas con criterio, con un sentido crítico de lo que consumimos, y cómo eso que consumimos nos puede llevar a generar situaciones que pueden ser desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes, como por ejemplo, para nosotros un tema que tratamos con mucho afinco y con mucha importancia, son los genocidios. En esto de saber que la coexistencia es muchas cosas, queremos ver qué pasa cuando no existe coexistencia. Entonces, cómo actitudes de prejuicio o actos de prejuicio pueden llevar a actos de discriminación, actitudes de violencia e incluso peor, genocidios. Quisiera terminar como esta parte diciendo, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo dijo nunca más, esto no se puede volver a repetir, y lamentablemente como humanidad volvieron a ocurrir muchas cosas en Europa, en América, etcétera, y nos encontramos hoy ante el conflicto de Ucrania y de Rusia, y nos preguntamos cómo estas cosas siguen pasando, cómo como seres humanos, como humanidad, como países, como sociedades, todavía podemos llegar a estas cosas. Y ahí es donde, por ejemplo, la misión del Espacio Ana Frank, como de muchas otras organizaciones, cobra importancia, porque nunca se puede dejar de trabajar sobre esto, nunca se puede dar por sentado la democracia, los derechos humanos, la libertad, y es algo que a lo que todos podemos aportar, y cada organización, cada empresa, cada persona lo puede hacer. Nosotros tenemos nuestra manera desde la coexistencia, y creo que es como la invitación que podemos hacer a muchas personas. En particular para ustedes, los jóvenes de la Escuela de Estudios Internacionales, nosotros siempre estamos recibiendo pasantes, voluntarios, porque bueno, ya el solo hecho de la organización de los temas que trabaja le resulta muy atractivo a gente de estudios internacionales, por eso también estamos aquí. Sofía, que está por aquí, ha desarrollado seminarios para trabajar genocidios, hemos trabajado el respeto al diferente, el holocausto, etcétera. Y quería comentarles que nada, la invitación principal es, si les interesa seguir formándose, es ver todas las capacitaciones y las formaciones y los programas que tenemos dirigidos especialmente para jóvenes, como embajadores de la coexistencia, respeto al diferente, etcétera, y contarles de programas que vamos a estar desarrollando o que están desarrollándose, como el programa Miradas por el Cambio, que es un programa que estamos llevando con la Unión Europea y con People in Need en Táchira y en San Cristóbal, para dar herramientas a los jóvenes desde la fotografía, la imagen y la narrativa, para abordar temas de migración y derechos humanos con enfoque de género. Entonces, sé que he hablado mucho, sé que hay muchas cosas que se pueden decir, pero con lo que podría cerrar es que, nada, la carrera de estudios internacionales abre muchas posibilidades, es muy, como lo comentaba Manuel, toca muchas disciplinas, y al menos mi experiencia como internacionalista en esta organización es poder tener la oportunidad de trabajar con embajadas, con organizaciones de Naciones Unidas, con otras organizaciones de la sociedad civil, con jóvenes, con comunidades, y creo que el papel que tiene el internacionalista es muy valioso, tiene mucho que aportar, y también se nutre con profesiones bastante similares, como personas de las escuelas de estudios liberales, ciencias políticas, derecho, pero nuestros programas no están solamente cerrados para eso, y tenemos gente de todos lados, y creo que es muy nutritivo ver ese compartir, ese feedback. Tenemos esta red de embajadores de la coexistencia, donde muchos de nuestros jóvenes estudios internacionales se dedican a la parte de investigación. El Comité de Filosofía e Investigación ha estado liderado siempre por estudiantes de estudios internacionales, como Carmen Benítez, que no sé si está por aquí, o quizás alguno de ustedes la conoce, o estudiantes de estudios liberales de la Metropolitana. Y bueno,
hay muchos espacios donde ustedes, los jóvenes, pueden sumarse, ya sea en servicios comunitarios, en voluntariados, en los programas que están destinados para ustedes. Y bueno, la invitación es eso, a que sigan al Espacio Ana Frank, nuestra página web, nuestras redes, y vean toda la oferta de cosas que están preparadas para ustedes. Entonces, gracias. Ay, Elías, de verdad, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Realmente creo que tu ponencia hoy fue súper oportuna considerando la situación del mundo actualmente. Y bueno, sé que deben haber muchas preguntas, sé que Victoria tiene la mano levantada, pero vamos a hacer una cosa, como también tenemos algunas preguntas para Manuel, vamos a dejar el espacio de preguntas cuando termine la programación del after. Vamos a hacer un espacio porque hemos visto que tienen varias preguntas. Entonces allí vamos a recopilar las preguntas para Manuel y para Elías. Así que estén tranquilos, van a tener su espacio de preguntas, pero vamos a dejarlo para el final para continuar con la programación. Y de verdad, Elías, muchísimas gracias por comentarnos sobre el Espacio Ana Frank, sobre todas las oportunidades que un internacionalista puede tener allí. Y bueno, esperamos que pronto por allá hayan nuevas caras de la Escuela de Estudios Internacionales, de estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales, haciendo vida en el Espacio Ana Frank. Así pasamos a nuestra siguiente sección, que es el corte comercial 2.0. Aquí vamos a hablar con un emprendedor. Vamos a hablar sobre el emprendimiento Somos Kangaroo y su emprendedor es el CEO Daniel Ortega. Daniel, creo que estaba teniendo unas pequeñas fallas técnicas. No sé si el profesor Dalai va a hablar en su lugar mientras Daniel soluciona sus fallas. Vale, buenas noches a todas y a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, ciertamente Daniel Ortega, como producto de la emoción que ha generado este after, hizo que se fuera a la luz en toda su comunidad. Entonces, en este instante, yo voy a ser el vocero de lo que él les venía a plantear y de lo que venía a compartir con ustedes, porque en sintonía de lo que han venido comentando Manuel, de lo que ha venido comentando Elías y las muchachas, esto es un espacio distendido y un espacio para que, bueno, todos comprendamos las diferentes perspectivas que significa ser internacionalista. Entonces, en mi voz, que también he tenido problemas de conectividad, como ya se los he dicho, voy a hablar de Somos Kangaroo. Esto es una iniciativa que surge en plena pandemia como resultado de un debate mental, estoy haciendo eco de las palabras exactas de Daniel, sobre decidir qué quería hacer con su vida, a qué quería dedicarse. Una vez graduado, una vez con su título, tienes una gran decisión y en ese momento llego a la conclusión de crear mi propia empresa y mi propia marca. Soy Daniel Ortega, soy licenciado en estudios internacionales y para mí es un auténtico placer darles un testimonio que les reafirme que un internacionalista no se limita a una embajada, a un ministerio o a cualquier espacio tradicional. Un internacionalista tiene una esencia que tú, joven estudiante, puedes también replicar. Tú, joven estudiante, puedes ser lo que desees. Realmente el éxito profesional no está garantizado por algo estrictamente formal, sino en función del poder mental y la visión de lograr lo que desees. Como internacionalista he podido potenciar todos los elementos de mi marca en función de todo lo que aprendí en la Escuela de Estudios Internacionales. Están invitados a conocer mi marca en Instagram como Somos Kangaroo. Y si te gusta lo que hemos creado, nos apoyaría, nos agradaría tu apoyo siguiéndonos y difundiendo este proyecto. Para esta actividad haremos una promoción para quienes gusten algún tipo de pieza de ropa. Hacemos ropa para mujeres y para hombres. Y en ese sentido, cualquier pieza de su elección va a contar con una promoción en función de quienes comiencen a seguir la cuenta y quienes en el transcurso de esta conferencia intercambien con nosotros. Asimismo, Daniel, ya termino la parte escrita, les hace llegar sus más sinceras disculpas. Por supuesto, no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga él,
pero estaba muy, muy emocionado por el espacio. Ciertamente reproduciremos algún tipo de audio adicional donde podrán conocer más de esta marca, pero es algo también que le pone un sello distintivo a este after class. Es decir, nos conocemos no solo en los espacios tradicionales, sino también en el emprendimiento y en la formación de nuevas perspectivas. Ese es el mensaje de Daniel Ortega. Yo me despido también para no interrumpir el transcurrir del after. Y bueno, seguimos. Muchísimas gracias, profesor Maiger, por tomar el espacio de Daniel. Bueno, ya yo volví completa, volví con internet, con cámara, con audio, con todo. Y bueno, como estamos en ánimo todavía de conversar, esta tercera sección es ubicada para que los estudiantes tengan un espacio, incluso se llama Hablan los estudiantes, porque más que todo queremos sus inquietudes, sus preguntas. No solamente tiene que ser de lo que has puesto, aunque creemos que va a ser de lo que has puesto porque ha sido increíble. Creo que nos ha abierto un espectro de lo que es el internacionalista y creo que ahora y yo nos sentimos muy identificadas en este momento porque, bueno, estamos en esa vía de, bueno, salimos y estamos detrás del charco, pero también estamos dentro del charco. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Qué vamos a hacer luego de que ya no tengamos que ir a piso 4, piso 5 a ver alguna clase allí? Que por cierto están viendo clase, gracias a Dios, ¿no? Así que, bueno, de verdad que todos los estudiantes que quieran hablar, quizás no todos puedan hablar el día de hoy, porque bueno, estaríamos aquí hasta las 12 de la madrugada, y lamentablemente creo que no nos da ni el Meet, ni la luz, ni el Zoom, ni nada. Entonces, es bien importante que vamos a poner una lista en el chat, quienes quieran participar, con alguna inquietud, con alguna pregunta, y bueno, nosotros los vamos a agregar en la lista. Así que estaremos atentas, ¿verdad, Auri? Para agregar a los muchachos que quieran hablar. Sí, claro, Lourdes, pon ahí que quieres hacer un comentario y ya te anotamos. Ok, Mariana. Aquí tengo las primeras dos personas, son Melanie y Lourdes, y luego va Mariana. Ok, vamos, perfecto. Melanie. Vamos a pasar con los tres. Exacto, vamos, Melanie. Comienza tú. Recuerda que el espacio no lo hagas tan largo para dar permiso a otras personas que puedan intervenir. Bueno, muchísimas gracias, Auri. De verdad, buenas noches a todos. Yo soy Melanie Ruiz, estoy en el 4º semestre de la carrera y realmente lo que quería plantear hoy era algo que es muy importante en el sentido de que por lo menos yo estoy cursando Teoría de las Relaciones Internacionales 2 y son temas que abordamos en este tipo de espacios que pueden ser muy importantes para reconceptualizar ciertos términos y dar planteamiento a aspectos o perspectivas de nuestra ley internacional que pueden salir de lo tradicional, ¿no? Entonces, es más que todo guiado a entender la seguridad y el poder hacia una perspectiva global, ¿no? Enmarcado en las teorías verdes, quería realizarlo, que permitirá el desarrollo de dinámicas cooperativas y compromisos ambientales para posicionarse de una forma más efectiva en los aspectos de los gases contaminantes que podemos ver actualmente y realmente va muy marcado a lo que hemos discutido hoy, porque esto permite buscar respuestas y tecnologías que sean menos abrasivas y más amigables con nuestro ambiente, porque nos preguntamos cómo enfrentamos los problemas ambientales si cada estado solo garantiza su seguridad y sus intereses en términos de poder, intereses nacionales, de forma aislada, interna e independiente. Entonces, el punto está en que ya hablamos de una seguridad que solo le importa al Estado, pero que va mucho más allá de eso de mantener sus intereses. El Estado va a proteger los intereses nacionales y su estabilidad en los efectos producidos por el cambio climático, ampliando políticas que le permitan hacer frente junto a otros estados, porque el problema no afecta de forma individualizada y tampoco conoce de fronteras, ¿no? Entonces, no solo hablamos de estados, sino que vamos a ver la seguridad marcada en empresas, en individuos, en organizaciones internacionales, porque pasan a ser actores con capacidad de articularse ante riesgos y amenazas con una creciente preocupación en términos políticos y estratégicos. Y cabe destacar que además de que se busca obtener una solución en conjunto, también se vincula una suerte de responsabilidad individual en cierto sentido, que tienen los actores en ese espacio público, en los medios de comunicación, que puede influir positiva o negativamente en la imagen de ese discurso racional que nos lleva a comprender y lograr acuerdos. Y aquí vemos lo que vimos al principio de este after, que fue la negociación,
que es esa capacidad de incidir en los temas internacionales, la verdad, y como internacionalistas, como actores, para definir políticas, y que realmente no es algo parcial, que era lo que mencionaba Manuel, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces vemos la negociación en un punto más allá de obtener esas ventajas para nuestra seguridad y viéndolo más allá de un punto de vista estatal. Así que, dados esos efectos directos de este fenómeno ambiental que estamos discutiendo, en los intereses nacionales y el poder y consecuentemente en la seguridad, hace que se manifieste un interés en los estados por cumplir también sus obligaciones, pero además un interés en otros actores de representación internacional por afrontar situaciones de las que ellos también son parte. Y por lo que el rol internacional para manifestarse en términos ecológicos no solo partirá de la figura del Estado-Nación, sino que se llega a una perspectiva multidimensional. Porque vamos a poner esto en un contexto actual y vamos a referirnos también a esa situación entre Rusia y Ucrania y cómo esto se relaciona con el tema ambiental. Por lo que a un posible efecto colateral de esto que lo estamos viendo es que Rusia es el principal distribuidor de gas de Europa mediante gasoductos, ocupando el 40% de las importaciones de gas natural de toda la Unión Europea realmente. Entonces, lo cual le da una supuesta posición dominante o realmente crea cierta influencia en ese ámbito donde crea dependencia de unos actores a otros. Pero ahora, si nos preguntamos qué pasa si Rusia detiene la distribución de gas a Europa, siendo una fuente de energía importante para estos, y viendo que ya la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha tenido como un antecedente el incremento del precio del gas fósil suministrado por Rusia, esto ha puesto una amenaza a la cobertura de las necesidades energéticas y realmente ha alterado los precios de la generación de electricidad fijados en función de los precios del gas. Y por eso aquí vamos a desarrollar cómo podemos ver esto en términos de una realidad que va a estar enfocada en las consecuencias directas que trae esto a otros factores y además las medidas de cooperación que pueden ser vistas en un enfoque distinto multidimensional. Gracias. Ese es el comentario. Gracias, Melanie. Definitivamente la situación está cambiando y el hecho de la invasión de Rusia y Ucrania ha puesto el tablero internacional un poco de cabeza para nosotros los analistas de la realidad internacional. Pero es súper interesante poder analizarlo y revisarlo con los ojos, Auri. con nuestros ojos. ¿Sí, profesor? Bien, me voy a permitir con la venia de ustedes, que saben que formo parte de esta organización, alterar un segundo el orden del after para hacerle una pregunta a Manuel que creo que calza perfecto con lo que acaba de plantear Melanie, ¿no? Y que es una pregunta que surgió del mismo chat, Manuel, además que ya Manuel va como en camino, entonces para aprovechar las ventajas de la conectividad, ¿no? En este espacio. Y es precisamente, Manuel, si en el momento en el que a un negociador se nos presenta un conflicto de intereses entre quien representas, digamos, y los efectos más globales de lo que está pasando, como pueden ser estos temas ambientales, ¿qué debería hacer ese buen negociador? ¿Cómo manejar esa situación? Eso te lo pregunta Jesús Manuel Camacho y creo que es interesante porque se conecta con lo que acaba de plantear Melanie. Si me escuchaste, Manuel, son tuyos los minutos. Sí, gracias por la pregunta y sí, te escuché perfectamente. Bueno, yo creo que siempre el conflicto de intereses es un tema que tenemos que manejar. Siempre va a existir esto y a veces también cuando tenemos que representar oposiciones o planteamientos en los que nosotros como personas no creemos. Entonces, yo creo que siempre un poco, y si tú lo llevas en el tema ambiental, es un poco lo que había pasado con el tema de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Pues el cambio climático es un problema que nos va a afectar a todos, pero hay un grupo de países que no quieren mitigar, sino que quieren es adaptarse. Y dicen que tienen que mitigar los que crearon el problema, los más grandes, ¿no? Entonces es como una dicotomía que hay en torno a un tema como el cambio climático. Entonces yo creo que ahí
Mira, siempre van a existir momentos tensos en los cuales, como tú dices, hay un conflicto de interés, pero bueno, creo que la manera de que uno puede resolver eso es buscar cuál es el problema mayor que queremos resolver. Entonces, si tú me dices que queremos resolver el tema del cambio climático, mira, no importa si lo vamos a hacer mitigando o adaptando, pero que se resuelva, porque la solución nos va a favorecer a todos. Entonces, allí eso es un elemento que uno tiene siempre que considerar en estos escenarios de negociación. Y bueno, ¿cuál es el problema mayor? ¿Cuál es el elemento mayor a resolver? Si la posición que tú representas o ser flexible ante una instrucción que has recibido que debes decir en una negociación o una posición que tienes o al efecto global mayor que va a tener la solución en ese foro o en ese organismo en el que tú estés trabajando. Entonces allí siempre hay la flexibilidad, siempre cabe, siempre hay espacios para replantearse y bueno, lo que tenemos nosotros que saber hacer es cuáles son, definir las prioridades o lo que es lo vital y qué cosa es lo que es flexible y lo que podemos negociar, como comúnmente lo decimos. Entonces de allí creo que puede ser una estrategia para solventar episodios como el que planteas. Y gracias por la pregunta. No, gracias a ti, Manuel, y gracias a todos los que van dándole curso a este after. Recuerden que, aunque es la primera vez, y hay algunas cosas que todos estamos experimentando, estamos haciéndolo de manera más ordenada posible a través del chat y a través de las intervenciones para que la actividad salga a buen puerto. Entonces, muchachas, sigan adelante y seguramente si hay que hacer otra pregunta puntual, yo tomo la batuta para que conectemos todos los temas. Gracias, Perfecto, profesor. Mi profesor. único comentario sería de que tratemos de verdad que haya un tiempo limitado para que puedan haber muchas más intervenciones y esto de verdad sea una conversación más allá de que, bueno, queremos todos en algún momento ser ponentes y claro que vamos a invitar a todos los que podamos, pero en este momento vamos a tratar de tener un mayor feedback. Pero buenísimo, todo. Exacto. Increíble. Y Victoria, tranquila, que lo que estás escribiendo en el chat está interesantísimo, así que vamos a esperar esa intervención ansiosamente. Sí, sí. Bueno, nada, iba a comentar exactamente lo mismo. Por favor, las próximas intervenciones háganlas un poco más cortas para darle la oportunidad a todos los que están en la lista de hablar y ver si podemos abrir un espacio más para otras personas. Entonces, bueno, con esto, Lourdes, tienes la palabra. Gracias, buenas noches ya. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, primero me presento, mi nombre es Lourdes García, yo también soy estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales y actualmente estoy cursando cuarto semestre. Y justamente en el marco de lo que venimos conversando aquí en el after, lo que venimos escuchando de los ponentes, como parte o cursante de la materia de teoría de las relaciones internacionales, lo conecto un poquito con lo que estaba comentando mi compañera Melanie Ruiz, a responder esa pregunta de qué pasaría si Rusia deja de suministrar el gas a Europa, ¿no? Hay varios puntos a considerar, pero en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que el gas natural sirve como combustible de medios de transporte, de energía para procesos industriales, etc. Y bueno, con esto dentro del pensamiento tradicionalista, podríamos pensar que esta problemática tal vez solo afectaría a nivel regional. Bueno, esto no nos afecta para nada porque esto es de Europa nada más. Y no es así en realidad. Pensando un poquito más allá de lo regional, Europa es una parte importante de la cadena de suministros internacional. Entonces, si esta región se ve afectada económicamente por el cese de la distribución de gas, esto afectaría evidentemente la cadena de distribución de suministros, la cadena de suministros internacional y también a todos los actores que componen el sistema internacional. No solamente es una cuestión de estados, sino también de empresas, de nosotros como ciudadanos también nos afectaría. Aquí vemos que, como ya dije, es un agente de riesgo para la seguridad multidimensional, ¿no? Tomo como referencia a la Asociación de Empresas de Energías Renovables y ellos nos plantean que Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo y de gas a nivel mundial, por lo que dentro de esta guerra, dentro de esta situación, afecta los precios del mercado energético y también el eléctrico.
Y adicionalmente, esta guerra también podría provocar más problemas de suministros y mayores costes en las materias primas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema ambiental? Por supuesto, sí hay una relación. Al verse afectada una fuente de energía importante en Europa, que geográficamente, como ya mencioné, posee muchos actores internacionales y las empresas empiezan a tener un papel importante aquí, se ven obligados dentro de toda la teoría verde a considerar el ambiente y a los recursos como algo importante de lo que llamamos el ser. Ya no es algo que está separado de nosotros, es algo que nos afecta y que también es importante dentro de todo. Tanto es así, tanta es esta importancia que buscan fuentes alternativas de energía que puedan suplir la ausencia o la falta de gas natural, tomando en cuenta y como visión, como nos mencionó nuestro invitado Elías Zurita, el desarrollo sostenible, y sí, sostenible y no sustentable, ¿ok? Lo dejaremos para después porque eso es una cuestión de términos. Volviendo al punto, como ya vimos que este es un agente de riesgo que nos afecta a todos en seguridad internacional y también se desarrolla y se relaciona directamente con la economía, se genera una necesidad de cooperación internacional, pero en materia ambiental. Cooperación de cualquier tipo que acepte la participación de diversos actores y como nos mencionó también nuestro invitado Manuel Claros, la negociación y cooperación como clave para responder y para resolver estos conflictos y estos problemas, con el objetivo así de fomentar diversas investigaciones sobre nuevas fuentes alternativas de energía que suplan al gas, tomando en cuenta, como ya mencioné, el desarrollo sostenible, pero ahora en todo nivel y con una visión mucho más global. El interés nacional no solo debe referirse como poder, sino también como cooperación, interdependencia y debe ser capaz también de incluir problemas globales como el ecológico y el bienestar económico. Y para cerrar, para concluir ya mi intervención, me refiero de nuevo a la APA. Ellos nos recalcan que diversificar las fuentes energéticas no es solo diversificar el origen de las procedencias de los combustibles fósiles, sino también apostar por energías renovables, por la diversidad de agentes y por la disponibilidad de infraestructuras abiertas que fomenten la posibilidad de que cada consumidor pueda generar, almacenar, gestionar y compartir y consumir su propia electricidad con origen renovable. Esta cuestión en sí ha transformado la relación, como ya vemos, entre estados y demás actores internacionales, e incluso a nosotros como internacionalistas, para fomentar así la cooperación, compromisos entre todas las fuerzas políticas y acordar un futuro energético independiente y sostenible que garantice la cobertura de nuestras necesidades en cantidad y en precio. Gracias. Gracias, Lourdes. De verdad que definitivamente vamos a tener que tener un invitado que hable del ambiente, porque parece que el ambiente es como, bueno, marcó un hito en nuestro after de hoy. Y además, cuando tocas el petróleo y el gas, me preocupa un poco porque la estudiante que quiere hablar no es porque sea de una de mis mejores amigas, pero bueno, sabe bastante de ese tema. Así que bueno, Mariana, por favor, haz tu comentario, tu inquietud. Te esperamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ay, Paola. Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy feliz de estar acá. En realidad me parece increíble lo que están haciendo mis compañeras y, en paréntesis, súper amigas, y estos profesores que son de verdad admirables y porque llaman mucho la atención. En realidad, el internacionalista es tan importante para esta sociedad y para todos los focos laborales de que no se le está dando el spotlight que merece. Entonces me encanta que se esté haciendo esto. Pues me presento, mi nombre es Mariana Vargas, soy estudiante del 8º semestre de Estudios Internacionales. Actualmente trabajo como analista internacional para una consultora internacional petrolera, bueno, energética en realidad. Entonces, me llama mucho la atención estos temas que se están tocando ahorita. Yo quería venir con una inquietud y ahora voy con una inquietud y con un comentario, ¿no? Bien, lo que han dicho es muy cierto. En realidad me gusta mucho que hayan personas apasionadas con el tema energético porque es muy apasionante y es inspirador. En realidad, a mi parecer, es el futuro. Y bueno, ya que hablan del ambiente, creo que hay dos antecedentes que deberían de buscar a estas estudiantes de 4º semestre que han hablado anteriormente.
primero deberían de revisar lo que es el Net Zero Policy, que es la política del Net Zero que se llevó a cabo en Europa. Es una de las razones por la que Europa está dependiendo tanto del gas natural ruso y cómo es que ahora grandes potencias como China e India a nivel energético están demandando tanto gas natural, y por eso es que estamos viendo un desbalance a nivel del comercio internacional. Por lo tanto, vemos que hay muchos países demandando gas y hay pocos países ofertando gas. Por lo tanto, hay una demanda que queda flotante y vemos que el precio incrementa, bueno, como hemos visto actualmente. Y por otra parte, también quería mencionar de que las energías son desplazadas, no se sustituyen. Hay países que aún utilizan el carbón como fuente natural de ingreso, ¿ok? Entonces, como fuente de energía, perdón. Entonces, es muy importante mencionar esto, aunque así ha sido una de las primeras. Otro comentario. Es muy nostálgico hablar de esto, pero ser un internacionalista es cuestión de perseverancia y de ser dedicado y tener pasión por lo que se hace, porque aquí viene la inquietud. Muchas personas, sobre todo en el área en el que yo trabajo, me han dicho que hace un internacionalista, porque no tenemos a un economista o porque no tenemos a un político, hablando de la relación geopolítica, por ejemplo, del gasoducto que va de Rusia a Ucrania, qué es lo que ha sucedido con eso. Entonces, yo quería decirles a ustedes y quería preguntarles para que por favor se respondiera a esto y estudiantes de otros semestres mucho más prematuros puedan escucharlo, es ¿cómo hacemos para darle al internacionalista un rol protagónico dentro de su ambiente laboral? ¿Cómo hacemos para que estos profesionales de administración, de economía, de política, sepan cuál es nuestro rol como internacionalistas en nuestro ambiente de trabajo? A mí me ha ayudado mucho explicarles una y otra vez a mis jefes, y por eso es que estoy en esta área, pero me encantaría que también se escuchara. Entonces, bueno, las dejo, las felicito, me encantan estos trabajos, me encanta esta organización y sé que se va a llegar muy lejos, porque así somos. Entonces, bueno, gracias. Muchas gracias, Mariana. Además, por tus comentarios tan acertados y, bueno, por tus inquietudes que terminaron un poco dejándonos la mente como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a responderle a Mariana? Pero será para una próxima edición. Ahora viene Victoria, que tiene unos comentarios en el chat, bueno, bastante interesantes. No viene Victoria, viene Moisés. ¿Viene quién? Viene Moisés. Ah, bueno, entonces viene Moisés. Y después viene Victoria, así que Victoria preparada. Muchachas, antes de seguir, que ya nos quedan no muchos minutos, y eso nos va a permitir hacer reafirmar que el After ha sido un éxito y que viene una segunda edición, y por eso vamos a cortar un poco las intervenciones, antes que se pierda la idea de lo que les planteaba Lourdes y Mariana. Voy a conectarlo con Elías Zurita antes que se tenga que ir, que recuerden que está en horario cambiado, unas cuantas horas de diferencia, y en función de todo este tema energético y lo que se planteaba, también con la conexión con Manuel y la negociación y la cooperación, Elías, uno de los muchachos, de las muchachas, en sus definiciones, te planteaban la coexistencia como un reconocimiento al otro con sus diferencias en un espacio de tolerancia, ¿no? Entonces, qué interesante que parte del problema, diría yo, aquí tú eres el experto del no reconocimiento del internacionalista, es ese, que no se reconoce la diferencia, y al no reconocer la diferencia, entonces no se construyen esos espacios de tolerancia. Y eso yo creo que es justamente lo que puede develarle a la mayoría de los muchachos que están en estos caminos, el por qué a veces no saben qué somos, ¿no? Entonces me gustaría, Elías, si tienes un comentario con esa definición de las tantas que dieron, y que por supuesto también te vamos a hacer llegar, porque gracias a todos ha sido una participación bastante alta. Elías. Vale, o sea, me perdí un poquito en la pregunta con respecto a... si me la puedes repetir, para estar seguro de lo que te va a responder. Sí, tranquilo. La definición que tomo es reconocer al otro con sus diferencias en un espacio de tolerancia, ¿ok? Esa es la definición de coexistencia. La pregunta derivada de esa definición y de lo que las muchachas hace poco hablaron es cómo entonces estos temas, o cómo articular la coexistencia en estos temas, o sea, en el tema energético, en el tema incluso del mismo
perfil del internacionalista? Es decir, ¿cómo lo mezclarías o cómo conectarías eso allí? Ahora sí se entendió mejor, Elías. Sí. Vale. Bueno, me gusta mucho la pregunta. Yo pienso que además, o sea, es un criterio muy personal mío, yo pienso que estudios internacionales es una carrera muy, muy moderna, es decir, te prepara para ser una persona que busca entender el mundo de una forma muy actual, muy vigente, ¿no? Más allá de que podamos tener algunas críticas o no con los pensums o la vigencia, etcétera, veo que hay un gran esfuerzo de todas maneras de profesores como ustedes de salirse de los salones de clases y actualizar. Pero finalmente la formación como internacionalista te hace ser una persona muy humanista, muy social, que trata de vincular diferentes cosas. Yo me permito ver mi propia experiencia cuando estudié luego Derecho. Como yo venía con la mente de internacionalista, para mí era muy fácil conectar cosas distintas, pero a los estudiantes de Derecho por primera vez se les hacía mucho más sencillo ser mucho más profundos en análisis jurídicos, pero si les metías algo de ciencias sociales, de filosofía, etcétera, los perdías. Entonces, lo comento en el sentido de que todos tenemos como nuestras fortalezas o nuestras desventajas. Y yo creo que parte de eso es la del internacionalista. Quizás inicialmente, cuando sales y metes currículum en algún lado, quizás muy probablemente puedas perder tu postulación si es un cargo de economía ante un economista, si es ante algo jurídico ante un abogado, etcétera. Pero yo creo que a mediano y largo plazo el internacionalista que también decide cuál camino tomar, por ejemplo, Mariana en la parte energética o Manuel que ha trabajado con alimentación, y etcétera. Luego el internacionalista tiene esa habilidad de poder unir diferentes disciplinas y poder guiar o conectar a personas de diferentes disciplinas. Siempre me quedo con un comentario de algún profesor que el internacionalista debería poder ser un gerente, ¿ok? Debería poder poner diferentes formas de ver el mundo juntas. Y yo creo que eso se relaciona mucho con nuestra carrera. Yo lo confieso, yo no pensé que iba a durar trabajando mucho en estudios internacionales, disculpen, internacionales en Espacio Ana Frank, porque yo decía, ok, el tema del holocausto particularmente no es el que más me interesa. Cuando estudiaba la carrera no era el tema que más me gustaba. Y yo decía, bueno, aquí yo voy a estar 3 meses y ya tengo más de 4 años en la organización, pero la organización y me ha permitido ver que el internacionalista, como lo dijo alguien en su momento, no tiene que estar en una embajada, pero puede ser la persona que está en una ONG que conecta con, por ejemplo, yo mañana me reúno con ONU Mujeres, o ayer estaba reunido, la semana pasada estaba reunido con la Konrad Adenauer. El internacionalista puede aportar eso. Y creo que es muy importante que cada uno de los que está aquí vaya viendo cuál es el perfil que quiere destacar, en el que quiere pulirse, porque sí, creo que también hace falta eso de saber dónde vamos a brillar más, y creo que eso el internacionalista lo puede hacer, por su mirada amplia. Muchas gracias, Elías. Creo que esto es, realmente me ha encantado esta discusión, este intercambio de conocimientos, porque nosotros hemos vivido eso, hemos vivido el problema de tratar de buscar empleo y que nadie pida un internacionalista, de tratar de entrar en un lugar y te digan 1001 veces, ¿y qué haces esto aquí si no estás en servicio diplomático? ¿Qué haces esto aquí si no estás aplicando para una embajada? Entonces, me gusta esto y me gusta que otras personas de semestres más bajos puedan verlo desde ahorita, porque tal vez nosotros nos tocó verlo en séptimo, octavo semestre, pero lo importante es que desde semestres bajos, tercero, cuarto, incluso quinto, puedan ver que nuestra vida como internacionalistas, o sea, primero tenemos futuro, tenemos campo laboral y tenemos el potencial para desempeñarnos excelentemente en donde queramos. Vamos con la siguiente intervención. No, vamos con el profesor Maiger, que quiere decir un comentario rápido antes de la siguiente intervención. Sí, a ver. Básicamente, aunque ya les he dicho varias veces que tuve temas de conectividad, saben que he estado con todo este espíritu de estudiantes, profesores, egresados, esta red,
detrás de bambalinas en la organización. Y bueno, precisamente por las diferencias de horario, ya me van comentando que debemos ir cerrando, pero no vamos a cerrar sin volver a poner en la palestra el profundo agradecimiento que tenemos con organizaciones como Citizen Studies, que está presente, Método WOM, a la cual pertenece Victoria, ABAI, Invedet, Fundación Embajadoras de Venezuela Sostenible, Red Internacional de Promotores de los ODS, WL es decir, estudiantes también de otras universidades. Entonces, a ver, justo este after inicial ha sido una manera en la que ustedes y nuestros ponentes centrales y todos los que estamos acá empecemos a darnos cuenta que al visibilizar lo que estamos haciendo, nuestro patrocinante, que vieron que también era internacionalista, al visibilizarnos todos podemos intercambiar. Entonces, la invitación va a quedar abierta precisamente para que en ese espacio de 10, 15, 20 minutos, como hoy Manuel pudo comentarles, como hoy Elías pudo comentarles, pues todas estas organizaciones tengan su espacio y no quede reducido a un minuto apurados y que de repente entonces queden muchas cosas por decir. Básicamente por eso lo hemos pensado así, porque, bueno, gracias a todo ese ánimo de ustedes, miren ya el tiempo que tenemos y hemos mantenido los números, más allá del tema de conectividad. Entonces, bueno, era comentarles ese detalle, que no vamos a, digamos, a continuar con intervenciones a viva voz, pero precisamente esto es un espacio de encuentro permanente, difusión permanente. La red de egresados y amigos ha venido creciendo, ha venido manifestándose de muchas formas y bueno, tenemos incluso ahora, ya lo verán por redes sociales, por YouTube, hasta publicidad por emisoras de radio con un egresado también de la escuela. Entonces, de verdad que esto va a picar y se va a extender, y así ustedes todos tienen su espacio para que nadie quede atropellado en el transcurrir. Escuchamos estudiantes, escuchamos a nuestras maravillosas hosts, escuchamos a estas organizaciones inicialmente planteadas acá, hablan los egresados, hablan las ONG y bueno, para nosotros ha sido total y absolutamente un placer. Así que repito, quedan invitados y bueno, en el momento en el que todos podamos seguir contribuyendo, así lo haremos. Le dejo entonces el cierre con sus comentarios finales a Auri y a Paola. Y bueno, esto va a quedar grabado en YouTube. En este momento no está en vivo por un tema de conectividad, pero se podrá observar para que puedan difundirlo en sus diferentes espacios. Paola, Auri. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya que esto era un after, pero ustedes saben que cuando las fiestas igual tienen un final, pues parece que se nos llegó el final. Pero no se preocupen, Moisés y Victoria, que además Victoria, como es la presidenta de Método Bomba, vamos a contar con un espacio pronto, incluso estamos en contacto, certeramente te vamos a invitar para que no tengas un minuto ni una intervención, sino que tengas tu espacio en la parte de contacto directo, que es la parte precisamente de las organizaciones, de las empresas, porque además Victoria nos dejó como la cabeza así con todos esos comentarios, y estoy segura que vamos a quererla tener aquí más de un minuto, vamos a querer tenerla 10, 15, lo que nos puedan brindar. Así que, bueno, muchísimas gracias a Auri por acompañarme en todo este momento, gracias a Elías, gracias a Manuel y gracias a todos los que han intervenido, porque además creo que eso es esto es el after no es simplemente sentarnos y quizás un poco empijamados y quizás un poco comiendo, sino es también estar pendiente de que, bueno, quiero intervenir, quiero hablar, quiero gestionar y además quiero provocar. Ustedes, muchas veces me encantó el comentario de Lourdes, me encantó el comentario de Melanie, o sea, es un poco ver quiénes somos, quién está dentro de esas 4 paredes de la Escuela de Estudios Internacionales y que somos más allá de una pantalla. Así que le dejo el pase a Auri para que nos despida, pero básicamente es esto. Quédense con este recuerdo que muy pronto tenemos otro after. Así que los quiero ver a todos y muchísimo más gente, de verdad. Sí, bueno, muchachos, nosotras honradas y muy, muy felices por ver tanta receptividad en el primer after. Muchas gracias a la profesora Brigitte, muchas gracias al profesor Maestro Urbina, que nos ayudaron a Paola y a mí en la organización, en el Tras Bambalinas, y bueno, no podía dejar de agradecerles.
Y bueno, obviamente no puedo dejar de agradecerles a nuestros maravillosos invitados, Manuel Claros y Elías Zurita, que sin ellos este after no hubiese sido igual. Creo que tuvimos los mejores primeros invitados para el primer after y eso me deja muy, muy feliz. Y por encima de todo, creo que tuvimos al mejor público para nuestro primer after. Gracias por su receptividad, gracias por sus comentarios y por tener tanta energía tantas ganas de aprender más sobre quiénes somos, hacia dónde vamos y las oportunidades que tenemos, porque las tenemos. Y bueno, los esperamos a todos, porque esto solo es la primera edición de muchas que vendrán. Tendremos muchos nuevos invitados, muchas nuevas secciones y bastantes sorpresas sobre la modalidad del after. Así que síganos en las redes sociales y espero verlos a todos muy, muy pronto. Chao, espero que todos estén muy Hasta bien y que nos luego. veamos en la próxima. Estén pendientes.